¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Vamos a iniciar con el tema en esta ocasión de cómo fue la Revolución Rusa. Entonces, la presentación que está por iniciar tendrá el objetivo de conocer algunas causas, hechos y consecuencias de la Revolución Rusa. Entonces, dicho lo anterior, es momento de iniciar. Bueno, estaremos primero mencionando el tema de la decadencia del régimen zarista. Los zares son los que van a gobernar, es una monarquía. Y entonces aquí la dinastía de la familia Romanov será la última en gobernar en lo que fue el Imperio Ruso. Esta dinastía Romanov va a gobernar durante 300 años y va a tener ahí una situación de una decadencia. Por supuesto, esto va a ser sobre todo a principios del siglo XX, por ahí del año 1900. Esta decadencia se va a intensificar una vez que Japón va a atacar en 1904-1905. Japón ataca al Imperio Ruso y lo va a vencer. Entonces aquí pues tenemos clara la decadencia del régimen zarista encabezada por el zar que está usted viendo en la imagen, el zar Nicolás II, con su familia, con sus hijas y su hijo. Bueno, durante el gobierno del zar Nicolás II, pues van a existir algunas situaciones que van a propiciar la decadencia, sobre todo estas prácticas de tipo autoritario y despóticas. Vamos a tener a un monarca que de cierta manera va a perder un poco el control en cuanto a cuestiones de la forma en que está gobernando, no va a escuchar a su pueblo, va a tener algunas decisiones erróneas. Algunos historiadores lo muestran como una persona muy indecisa, con un carácter débil, y con todo y eso, pues al final van a existir estas prácticas que van a tener pues como fin la Revolución Rusa. También habrá que indicar como una peculiaridad y característica de la época es que va a haber una relación semifeudal. En este caso va a haber una mayoría, prácticamente el 80% de la población de lo que era el Imperio Ruso, pues se dedicaba a cuestiones relacionadas al campo, ¿verdad? Donde había esta cuestión de prácticamente una explotación por parte de algunas familias aristocráticas, sobre todo cercanas al zar Nicolás II, y también pues va a haber ahí problemas con la cuestión del cobro de altos impuestos. Estos aspectos van a provocar entonces que algunas personas comiencen a reclamar cambios y a pedirle al zar Nicolás II que cambie su forma de gobernar. El segundo no va a atender estas solicitudes y se va a convocar a una rebelión, se conoce como la Revolución de 1905. Esta va a tener un fin bastante sangriento. Nicolás II de manera tajante procede a reprimirla con fuego y sangre. Se le conoce como el Domingo Sangriento a este evento en el que la Guardia Imperial Rusa pues prácticamente de manera abierta va a acribillar a todos los manifestantes, a todo este pueblo ruso que exigía tener pues mejores condiciones de vida. La verdad es que las condiciones estaban muy intensas en cuanto, por ejemplo, a algunas hambrunas o falta de empleo y cuestiones relacionadas a esa índole. Y bueno, Nicolás II entonces se hace de oídos sordos, no atiende las solicitudes del pueblo, que era un pueblo bastante fiel al zar Nicolás II. Solamente se le estaba pidiendo que cambiara su forma de gobernar, en ningún momento que dejara de gobernar. Y bueno, la respuesta de Nicolás II fue una situación, digamos, bastante fatal, porque pues va a convertirse eso en el Domingo Sangriento, donde esta Guardia Imperial rusa pues va a acribillar, como usted lo ve en las imágenes, de forma abierta, a todos los manifestantes. En el año de 1906, pues el zar Nicolás II, ya con toda la presión que había en cuanto a las reformas urgentes, a los cambios que necesitaba el Imperio Ruso, pues va a permitir que, por ejemplo, se van a crear algunas asambleas populares, se les va a conocer como dumas, y también algunos consejos de obreros que se les va a conocer como los soviets. Y todo esto va a ser por medio de una nueva constitución, dicho de manera sencilla. En el año de 1906, el zar Nicolás II accede a ceder
parte de su poder. Ya era tanta la presión por parte del pueblo ruso, que prácticamente a Nicolás II no le queda mucha opción, y entonces comienza a distribuir y a ceder parte de su poder para que a través de la Duma y de los soviets las personas comiencen a tener una mayor participación en las cuestiones relacionadas, en cuestiones sobre todo políticas. Otro evento importante sería ya este brinco durante el periodo que va entre 1906 y 1907. Hubo pues muchos problemas, dificultades fueron enfrentadas por el zar Nicolás II, pero prácticamente ya para la revolución de febrero de 1917, pues ya prácticamente la situación se va a volver incontrolable. Se va a iniciar algunas huelgas espontáneas, ¿verdad?, sin que se organicen propiamente los obreros en las fábricas de Petrogrado. Se comenzarán a dar estas huelgas y de forma unánime, uno a uno, los centros de trabajo, uno a uno los policías, pues van a terminar por unirse a los sublevados. Y entonces la Revolución de Febrero de 1907 es prácticamente ya, pues digamos, el fin de esta dinastía Románov, del gobierno del zar Nicolás II. Lenin, que sería uno de los líderes más importantes de esta revolución rusa, pues va a ser en principio, lo van a correr del país, se va a ir a vivir temporalmente a Finlandia, ¿verdad? Y ya una vez que se da cuenta Lenin que las condiciones le van a permitir su regreso, pues en abril de 1917, pues prácticamente regresa para darle fin al régimen zarista y sobre todo consolidar esta revolución rusa, que prácticamente no fue tanto violenta, porque prácticamente los militares y la policía y la Guardia Imperial pues no tuvieron más que unirse al mismo pueblo y que prácticamente se gestara sin tanta violencia la situación de pues el cambio, ¿verdad?, que renunciara Nicolás II al gobierno y que pues ya fuera una situación ya controlada prácticamente por el pueblo. Y entonces Lenin regresa a Rusia, ¿verdad?, y va a nacionalizar la banca y también va a nacionalizar las tierras. Y así entonces pues comienza a gestarse el nacimiento de un nuevo país, porque al final dejará de ser pues esta monarquía zarista. De octubre de 1917, pues prácticamente se origina lo que se conoció en algún tiempo como la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Van a ser con 180 millones de habitantes y prácticamente la organización es a través de los soviets, de ahí el nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Son arriba de 600 soviets, imagine usted el mapa de lo que hoy es Rusia, de lo que fue la Unión Soviética, dividido en 600 fragmentos, donde entonces en cada uno de ellos había un soviet, ¿no?, una forma de organización donde prácticamente existía una democracia, una situación de mucha participación por parte de la población en las decisiones políticas. Y bueno, en el 25 de octubre de 1917, pues prácticamente ya se da fin a la Revolución Rusa y va a iniciar pues la vida de la URSS o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lamentablemente este movimiento no va a ser el fin o digamos el inicio de algo bueno, porque lamentablemente se van a gestar enfrentamientos internos, se va a iniciar una guerra civil rusa, donde se va a enfrentar por el mando del Estado al bando bolchevique, que serían conocido como el Ejército Rojo, ¿no? Son socialistas con ideas un poco más radicales, que van a estar en contra de un movimiento antibolchevique, que se va a conocer como el Ejército Blanco. Y entonces durante el periodo que va entre 1918 y 1921, pues va a haber este enfrentamiento. Ahí sí vamos a encontrar violencia. Y vamos a tener, por ejemplo, que el Ejército Blanco va a proteger la vida de la familia Románov, del zar Nicolás II. Los van a tener aislados, los van a tener ahí separados, de forma de que el Ejército Rojo no se apoderara de ellos. Pero al final fue tan significante el avance de los bolcheviques o el Ejército Rojo que terminó acribillando y fue fatal el fin de la vida del zar Nicolás II y toda su familia.
Hablaremos de algunas de las consecuencias que tuvo esta revolución rusa. Tenemos, por ejemplo, que van a surgir revoluciones socialistas en muchas partes del mundo. Comenzará a contagiarse sobre todo el bloque, digamos, de países que van a estar como vecinos de la Unión Soviética. Tenemos ahí el caso, por ejemplo, de Polonia, Checoslovaquia, Rumania, entre otros, que comenzarán también a tener estas revoluciones socialistas. Y entonces ahí pues va a haber una situación bastante interesante, porque va a surgir pues una nueva forma de gobierno, una nueva forma de organización que le va a hacer frente al capitalismo. Entonces, una de las consecuencias de la Revolución Rusa, y de ahí la importancia del evento, es que va a dar vida a revoluciones socialistas, al surgimiento de regímenes socialistas en Europa, también incluso América comenzará, el continente americano, a querer adoptar esta forma de gobierno y de organización. Pero bueno, sería el caso en principio en el continente europeo. Pues ya de manera formal surge lo que sería una nueva constitución, donde ya se da vida, digamos, de manera legal, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con una situación relacionada a una centralización del poder, donde ya queda clara la existencia de un partido único, ¿no? El Partido Socialista, y que prácticamente no habría opciones, que en este caso la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se sería gobernada prácticamente por un partido político. Y bueno, comentar pues la caída, ¿no?, de la monarquía zarista. Desaparece entonces esta forma de gobierno y el inicio de la historia socialista de Rusia. Y así entonces vamos a tener a un nuevo régimen, y en este caso pues una historia larga, digámoslo así, del socialismo en Rusia, que va a durar hasta el año de 1991, quiero decir, cuando pues se va a dar la caída de la Unión Soviética. Y bueno, le damos fin a la presentación. Agradecemos muchísimo su atención y nos estaremos escuchando y viendo en los siguientes videos.